Imayna llaqtamasis, imaynaqa kusankichis, noqa waliqlla kasani. Parlamusaykichis kay España llaqtamanta pacha, noqaypa sutiy Maggie. Kunandia qhawarikusun kay conciertota, takinqa Luzmila Carpio riqsinkichis, pay Potosí ladumanta y Cala Panacachi chay ladumanta. Pay cantautor, chantapis pay karqa embajador Franciapi, representación Boliviarayku. Kunan kay concierto imaraykuchis qhawachiymunaykichis. Porque qhawanaykichis tiyan imaynatachus waq runa, mana llaqtanchismantachu, waq runa, waq ladumanta, imaynatachus munakunku takiyninchista, imaynatachus paykuna sampoñata phukurinku, imaynatachus tusurinku, chayta qhawaymunaykichis. Porque paykuna munakunku, chantapis respetanku culturanchista. Kikillantataq nuqanchis respetananchis culturanchis, paykunaqpas culturankuta. Chayraykus niykichis ama kaypi maqanakunachu, ni hap'inakunachu, ni chiqninakunachu ni piwan. Pichus munakuq takiyninchista sumaq hamuchun kayman. Nipi nimaninmanchu, porque paykuna hatunyachinku folclorenchista, ¿ya? Hola gente de YouTube, he vuelto otra vez al canal. Hoy vamos a ver a Luzmila Carpio, ella va a cantar en un concierto, el tema es Arrullo a la Madre Tierra. También quiero decir por qué quiero que veamos este concierto. Quiero que vean cómo la gente extranjera, que no es de nuestro país, ama nuestra cultura y la respeta. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo con su cultura de ellos. Ellos no se están apropiando de nuestra cultura, simplemente aprecian lo bonito, lo valioso que tenemos en nuestra cultura. Ellos saben de dónde es la cultura, el folclore boliviano. Entonces, eso quiero enseñarles para que me entiendan lo que quiero para este canal y para todos los que quieran unirse a este canal. Bueno, también decirles que Luzmila Carpio es una cantautora. Ella nació en Cala Panacachi, que está en el departamento de Potosí. También ha sido embajadora en Francia. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar a ver lo que ella misma se expresa y lo que vamos a entender o el mensaje que nos quiere dar. Empecemos. Se ve todo vacío, ¿verdad? Ahora van a ver la sorpresa. Somos pueblos ancestrales, somos pueblos que estamos viviendo hasta ahora felizmente, porque no hemos perdido esa alegría de vivir. Y lo más importante es hacer la fiesta, ¿no? La fiesta es el encontrarse entre unos y otros y cantar, bailar, soltar el cuerpo. Y es así, Bolivia. Somos felices. Primeramente quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Es un honor estar en esta sala tan bonita, cantando mis canciones que son homenaje a la tierra, homenaje a este planeta que tanto lo estamos maltratando. Entonces, celebración es celebración a la madre tierra, celebración a la vida, celebración a los animales que están en esta tierra, a las plantas, y sobre todo la celebración, la armonía entre hombre y naturaleza. Yo creo que han entendido perfectamente lo que ha querido decir Luzmila Carpio, ¿no? Cuidemos, no simplemente para nuestras futuras generaciones, sino también tenemos que saber dejar hijos para este planeta, unos buenos hijos, con buenos valores, con buenos principios,
Si no existe un planeta sano, un planeta Tierra donde habitar, pues nos vamos a extinguir simplemente. Eso es lo que yo entiendo. No sé ustedes qué entienden. Me gustaría saber, me gustaría que expresen lo que sienten ustedes al ver este vídeo. También al ver a la gente que no es de nuestro país, cómo canta, cómo toca, y han visto cómo está lleno ese auditorio de gente. Kankunapis llaqtamasi sima piensankichis noqa kay claritulus milanimun, si mana noqanchis respetasunchu kay hallp'anchista mana ni wañupusun, porque hallp'a chay chika contaminación mana aguantanqachu, nipi aguantanmanchu, ni kay cuerpunchis aguantanchu hinata mikhunchis imatapis onqu chayta ma aguantanchu wañupun, kikillanta hallp'a. Chaytapish nimunaykichis kay auditoriopi chay chika runa takirisanku takiyninchista, tokarisanku sampoñata, entonces qhawarinallapuña. Mira, ahí la gente. ¿Ves? La gente cómo aprecia nuestra cultura. Mira, nuestra ropa. La huipala presente. Mira cómo la gente extranjera aprecia lo nuestro. Entonces nosotros también tenemos que apreciar, si ellos quieren expresar en nuestro país sus canciones, igual, porque ese es el respeto mutuo a nuestras culturas. Kakunapish llaqtamasis uyarisankichis imaynatachus takisanku, hawa banderas ninchis chaypi karisan, hawa sampoñata imaynatachus phukurisan, respetanku takiyninchista, noqanchis kikin respetana tiyan. Entonces qhawarinallapuña. Madre mía, qué emoción. Su ropa. Lo más importante para mí siempre ha sido cantar en mi lengua que es el quechua, pero mi pueblito antes era aymara, se llama Calacala, que significa piedra sobre piedra. Y en quechua sería rumi, muy diferente, rumi es piedra. Pero se ha ido quechuizando poquito a poco esa comunidad. Mi madre hablaba las dos lenguas, pero después a mí más me ha dado la leche quechua. Entonces, más he aprendido el quechua y la lengua es muy importante para nosotros porque ahí está el pensamiento, ahí está ese amor profundo a la naturaleza. Yo no quisiera que nunca desaparezcan las lenguas en el mundo entero porque si no se va la sabiduría. Exacto. Entonces yo me he dado esta misión de seguir cantando en lo que más conozco, porque he amamantado la leche quechua y he dicho, tengo que seguir haciendo escuchar los sonidos, la sonoridad de mi lengua. Es muy importante, como les he dicho yo anteriormente, nuestro gobierno puede aceptar, por ejemplo, el 2012 ha reconocido a todos los indígenas que hay en nuestro país. Ha sacado una ley, bien. Ha sacado contra el racismo, bien. El gobierno puede sacar todas las leyes que quiera para dar derechos a la gente, ¿ok? Pero ¿cuándo empieza a cumplirse esa ley? Cuando todos empezamos a respetarnos, a respetar cada pensamiento, cada ser, ahí empieza esa ley. Porque si no respetamos a nuestros runamasis, como a la gente, a nuestros semejantes, como se puede decir, esa ley no sirve de nada. En un papelito se puede guardar y archivar y ahí puede estar para el resto de la vida. Mientras nosotros no ponemos activo esa ley. Nosotros tenemos que ser activos, poner en práctica lo que pone en ese papelito o en esa ley. Mientras no ponemos en práctica lo que dice en esa ley, no vale de nada.
porque el gobierno no va a venir a tu casa a decir no seas racista o no seas clasista o no seas... No, no va a venir. Eso es una educación que cada persona tiene que adquirir, los valores, el respeto a otro ser humano. Eso es tener humanidad. Entonces, eso es lo que creo que ha querido decir ella, con no perderse los valores ni el respeto ni tal. Y también he dicho anteriormente, hay muchas lenguas que se habla en nuestro país. También esas lenguas va a permanecer si practicamos. Si no practicamos, va a desaparecer. Y es por eso que yo estoy empezando a recordar el quechua, estoy empezando a volver a hablar, porque no quiero que se pierda. He empezado a ser consciente de que es algo bueno para nuestro país. Y si es algo bueno, pues tengo que intentar recordar de cómo empecé a hablar el quechua, de cómo ha sido mi lengua materna y el español por parte de mi padre. Pues, y así sucesivamente. Entonces, ya saben, han escuchado un buen mensaje de Luzmila y yo creo que están conscientes ustedes. Kankunaps llaqtaman yarinkichik, ¿sí? Mapaypis qonqaymunanchu galluta, entonces noqapis ma qonqaymunanichu. Cancuna gobiernopi reconocen a la indígenasta, 36. Pero chantapis ama racista kaychu ni mullanta, waq ley. Pero imadía chay ley cumpliku. Chay ley cumpliku chay diamanta, a ver, kunan diamanta hina gan lluqsimun chay ley kunan diamanta hina gan imanisqanchus chay ley respetanki, practicanki, respetanki runamasiykita, yanapis yurapis imapis kachun, respetanki ari chay ley valeña, vigencia. Entonces cumplikusanña chay. Si ma gan respetanki, si ma niman ma casilla papelitullapi kakunqa. ¿Entiendewanki? Entonces tukuy ima kallutachis parlamunkichis, hatarikuychis ama chinkananchu tiyan, chayta nimun kay Luzmilapis, ¿ya? A ver, qhawarinallapuña. Madre mía, qué ovación, cómo la aplauden. La típica vestimenta del norte de Potosí varía, depende del pueblito, de los bordados, todo también, pero es similar. Típico traje de los tincos antiguos, ahora ya son más modernos. Cancunap llaqtamas yachankichis, típico traje norte Potosimanta. Diferencia depende pueblito ayllitu maki kinchu pistikun, pero hoy dice arrullo a la madre tierra. Escuchen. Ahí empieza con la quena. Hay un piano, un bajo, ¿no? Una guitarra. Guitarra eléctrica también. Antes no había eso, solamente era el charango y el bombo y ya está. Cascabel. Ay, madrecita. Madre tierra, jura mi corazón. Pachamama, madre tierra, mamá.
Ya no sufras. Sufrimos por ti. De lo que te hacemos lastimar. De no haberte hecho caso. Estamos tristes por ti. De haberte hecho sufrir. De no haber, voy a parar de no poder verte, o sea, de no poder ver el sufrimiento que estamos causando a la Madre Tierra. Uy, Dios, yo no sé, ya todo lo que ha cantado les he traducido y todo lo que está diciendo en esta canción es verdad. Estamos aniquilando en sí a nuestra madre tierra, a Pachamama. No sé si la industrialización es buena o mala, o debe ser industrialización, no sé, ecológico, porque la industrialización en muchos países está ya acabando con todo. Ya ni las verduras ya no son naturales. Antes era por estaciones. En el campo al menos había una estación donde se comía frutas y otra estación donde así sucesivamente. Ahora no. Pero ahora tenemos que ser conscientes de poder cuidar a nuestro planeta. Esto es como una concientización de cuidar a nuestro planeta. Qankunapish llaqtamasis imatash uyarinkichis qankuna entiendenkichis takisqanta porque quechuapi takirimun. Llaki chay sonqetuwan takirinma Pachamamaman. Noqa sonqetuy kuntitan puj nispa bombohina chaypi tokarimusan. Ay, uyarinallapuña, a ver. Madre mía, y con qué silencio. Ahí atrás han visto, vamos a recorrer un poquito el vídeo. Estos son las zampoñas. Si es más de 1 metro se llama hachazampoña. Hachazampoña sería. Las zampoñas, ya les he dicho anteriormente, puede ser variedad porque cada zampoña está afinado a distintos tonos. Es por eso que a veces, si alguna vez han visto a los carcas o a otro grupo, que se cuelgan hasta 3 zampoñas, porque cada zampoña da un tono mayor o un tono más bajo. Es por eso que manejan cruzado hasta las manos para ser más rápidos a la hora de tocar. Ahora, tanto las guitarra eléctrica puede ser un godín o otra guitarra eléctrica. No estoy tan especializada en las guitarras eléctricas. Y aquí hay un piano, que es, vamos, ya lo máximo para una cantautora de este nivel, porque antes no había un piano. Cuando inició Luzmila Carpio solamente estaba su esposo con el charango, ella la voz y había un bombo más y una guitarra al mismo tiempo. Y también, ¿qué les puedo decir? Los dos que están tocando la quena, ya saben que la quena se pone fuera de la boca y la flauta, el piquito se mete dentro de la boca.
Y aquí mismo está ya, hay un aguayo tejido típico de Norte Potosí, también hay en La Paz y en Cochabamba, porque se usan eso. Y la vestimenta es típica de Norte Potosí, de donde ella es, porque cada zona de Potosí otros tienen más adornos, otros tienen plumas, otros tienen espejos y todo, y es variedad, pero son típicos que hoy en día ya los tincus ya han modernizado mucho más, y eso también ya les había explicado en anteriores videos. Cancunar llaqtamasis, sumaqtakin kaypi sampoña hach'a sampoñas ni kichis ñawpaqpi sapa sampoña maki kintachu tocan o diferente, entonces no sé si karkasri kunkich o waq gruputa tokaqtin cambian waqta hina cruzasqata, entonces chay ashka sampoñas ma uqllachu uqkuna iskay tiyan kinsamanta o sino uqlla chantapis kenas kukukun hawita kay siminchispi hawa flautata siminchis ukhupi kukukun guitarra eléctrica kay piano chantapis awayupis kay representasan sumaq trajempis mana kikinchu sapa Norte Potosí diferente pero más o menos bordadospi plumaspi diferenciakun entonces qawarina imapichis tukukunqa ya. Si estuviera arrullando a un bebé la canción, es como decir hay que tenerlo como un bebé al planeta Tierra, es como ese arrullo. Algunas llaqtamas wawataps chaypi chukusanman hina pero planeta Tierra kanan tiyan wawa hina cuidananchis tiyan chayta nimunan noqa chayta entienden qankuna ima entiendemunkichik qillqarimuychis chay urapi. Madre Tierra, mamá, cúrate el corazón. Madre Tierra, madre. Ya no sufras. Con todo nuestro corazón. Con nuestro amor. Con nuestro corazón te vamos a recordar. Con todo nuestro corazón. Con nuestro amor. Ay, madre mía, te voy a recordar.
Me haces recuerdo a mi mamá. Pachamama mamay, Madre tierra, madre, amaña kuyaykachu. ya no sufras. Pachamama mamay, Madre, madrecita, kay hinataqa nanachisuyku. como este dolor te damos. Mama mamay, Madre tierra, madrecita, kunan hampikusisqayku. ahora te vamos a curar. Ay mamita, Ay, madrecita, protégenos. Madre mía, escuchan, mira que la gente cómo la aplaude. ¡Guau! Bueno, gente, vamos a ver este vídeo y ya la próxima vez vamos a terminar de ver este concierto para que vean qué canciones más, así para que vean un concierto de cómo es ella allá en Francia. A mí me ha llegado al corazón. Es por eso que yo les enseño este tipo de vídeos, no solamente videoclips, sino conciertos, es donde vas conociendo al artista, es donde vas realmente apreciando si la gente aprecia nuestra cultura o no. Eso les quiero enseñar yo. Y también siempre en las canciones, como les he dicho, hay un mensaje y hay que tratar de interpretarlo. Quizás no lo interpreto, no sé cómo ustedes piensan, yo lo interpreto a mi manera. Si ustedes lo han entendido de otra forma, me gustaría que escribiesen y digan, sí, yo lo he entendido de esta forma o no. Así para que también vayamos intercambiando ideas y sí haciendo explorar más nuestra mente y avanzar adelante. Kankunapish llaqtamasis kaykamalla video hawasun chantaña upahman kay concierto tukuchisun. Kankuna imatachus sientinkichis sunquyki ukhupi chayta qhallqarimuychis imatachus piensankichis takiymanta imatachus no sé imatachus umaykichis hap'ikunkichis chayta qhallqarimuychis kaykamalla kachun allin p'unchay kachun qankunapaq waq video kama. Hasta aquí nomás gente, hasta otro video.